bueno, hace mucho tiempo que trabajo en el tema de la violencia política y de la narrativa peruana. Hasta mi vida personal está metida en eso, que me casé con una niña el día después de Caracas y el día después fue Cantuta, ¿no? Entonces, he estado viajando a Perú desde el año 90 y he podido encontrar bastantes obras sobre la violencia política. Y entonces, por los años he publicado 2 antologías de cuentos, 2 colecciones de ensayos, y en los últimos años es que he tratado de responder a unos problemas que veo en la crítica y la recepción de estas obras. El primer libro fue sobre el hermano Pérez Boranca, y lo que siempre había sucedido es que él era el líder de la masacre de Bucaramanga. Entonces muchas personas me decían que no era posible y otras personas decían que sí. Entonces, según la Comisión de la Verdad, hay muchos testigos que dicen que él fue el líder. Entonces fue a la Defensoría del Pueblo y miré los documentos de la Comisión de la Verdad. Entonces encontré que los testigos, las fuentes, solo se basan en una entrevista con un hombre. Y ese hombre no estuvo el día de la masacre. Entonces la Comisión de la Verdad acusó a Pérez Boranca de encabezar la masacre sin tener ninguna prueba directa, ¿no? Entonces publiqué eso y me sorprendió un poco las reacciones o falta de reacción a eso. Yo pensaba que grupos de derechos humanos iban a responder o algo así, pero hubo más bien un silencio. Un ex miembro de la Comisión de la Verdad me escribió algo y dijo que lo único que yo hacía era ayudar a la derecha y dañar la imagen de la Comisión de la Verdad. Y comencé a mirar un poco más de los comisionados de la Comisión de la Verdad, y de los comisionados casi todos son limeños. Y otra cosa que también me preocupa mucho es que hay, creo que más de 200 novelas y más de 300 cuentos sobre el tema de la violencia política, pero muchas personas, muchos críticos literarios solo hablan de un grupito, de Vargas Llosa, de Alonso Cueto, de Santiago Rocagliolo, de Iván Tais. Y como si ustedes conocen mi trabajo, que me interesa mucho lo andino, lo que no es hegemónico. Entonces, también por otra parte escribí el libro porque me preocupaba de que unas personas tenían la idea de que solo hay un grupo de personas que escriben sobre ese tema. Y hay una antología de Gustavo Favarón, y en esa antología él pone equivocadamente que Hildebrando Pérez Boranca encabezó la masacre de Bucaramanga en 1980, y la verdad es que fue en 83, y tampoco hay pruebas de que él estuviera.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay otras personas que leen esos errores y cometen más. Entonces, Javier Ágreda de La República publicó una bibliografía sobre la narrativa peruana. Entonces, él puso 80 como mando de luminoso, dirigió las dos matanzas de Catamarca. Eso fue de Fabrón. Luego Javier Ágreda, hablando de Julián Pérez, escribió: doctor en literatura peruana y latinoamericana, Julián Pérez Moranja es hermano de un dirigente de Sendero Luminoso, desaparecido en el incidente de Catamarca 1980. Entonces, con esto hace dos cosas: crea más problemas con la verdad, ¿no? Porque no fue en 80 y tampoco murió Pérez Moranja en Catamarca. Y además, es que es una manera sutil de fregarle a Julián Pérez, diciendo que su hermano era senderista, porque es una bibliografía que debe tener que ver con los escritores, no sus familias. Y hay otros críticos que han escrito sobre Cueto y los otros que dicen que son los primeros en escribir. Lo que pasa es que ignoran o no saben, ¿no?, que hay muchísimas obras anteriores que tratan el mismo tema. Entonces, escribí este libro para señalar unos de los problemas y ojalá que haya un debate, y más que nada que quiero que los jóvenes se den cuenta que en la crítica literaria, en los escritores y todo, hay mucha diversidad. Entonces no es un campo muy limitado, sino muy amplio. Y en el libro también es que dejo una bibliografía de como 35 páginas de obras de narrativas sobre el tema de la violencia política. Y eso para que muestre que hay bastantes personas que han publicado sobre el tema, y también que hay muchas personas que todavía no han publicado, pero han escrito obras. Y esto es lo básico del libro. Entonces, una cosa que me preocupa en esta parte de mi carrera es que no haya tantos errores sobre las obras que hay, y también que quiero que haya un enfoque a toda la producción narrativa, porque hay unos escritores muy interesantes de Amazonas, de la sierra, de partes de Lima, de la costa, ¿no? Entonces, para mí es importante que no solo se escriba sobre Cueto y los otros, también es que al leer las novelas de este grupo se ve que hay un desconocimiento de mucho del mundo andino, y también la visión del mundo andino, como Vargas Llosa ha escrito varias veces, ¿no?, que cree que los serranos son primitivos, no son modernos, y esa también es una parte de esta narrativa. Y yo no creo que los serranos sean primitivos ni nada de eso. Entonces, creo que cuando los críticos literarios estudian
estos obras, deben mirar cuál es la perspectiva en X obra, ¿no? Y también una cosa que he tratado de hacer es hacer más público, más publicidad a escritores que han tenido menos promoción dentro de Lima y en el Perú. Muy buenas noches. Este tema de la violencia política y la literatura tiene toda una connotación debido a, como Marx ha expuesto, la cantidad de novelas y cuentos que se vienen produciendo prácticamente desde 1982-83 y tiene que ver con cómo cada escritor, sea de la costa o sea de la sierra, independientemente de donde se ubique, pero principalmente desde la posición que tenga respecto al conflicto, lo ha ido abordando de determinada manera. Yo particularmente me encontraba detenido precisamente a causa del conflicto interno cuando en la biblioteca aparecieron las primeras publicaciones al respecto. Por ejemplo, leímos Lituma en los Andes, de Vargas Llosa, me recuerdo, entre otras. Y notábamos pues una visión y una forma de relatar al subversivo, de tal modo que era como lo que se llama un sujeto maligno, por antonomasia, o sea, por naturaleza, sin que hubiera previas edificaciones del personaje, ni penetrar en lo que es la intimidad del personaje, quizás el mundo interno, ¿no? Entonces, si nosotros éramos los implicados y veíamos que se escribía eso sobre nosotros, decían, bueno, vamos a esperar otro escritor. Y así se iban sucediendo una tras otra novela o cuento, y quizás quienes se trataban de acercar más al tema, o lo hacían con mayor certeza, quizás eran aquellos que de algún modo habían tenido una vivencia directa, es decir, en la sierra o en la selva, o también en Lima, ¿no? Pero que de algún modo habían investigado o tenían una referencia más cercana. Pero estos escritores que ha mencionado Mark Cox, que digamos son los premiados y los más conocidos, más bien se alejan de lo que puede ser una exigencia en el arte también, pienso, ¿no? O sea, para revelar un hecho social tan amplio y que ha repercutido tanto en el Perú, pienso de que, como en La Guerra y la Paz de Tolstoy, o grandes novelas, se trata pues de Víctor Hugo mismo, se trata de expresar una época social, pero retratando lo más fidedigno o lo más profundamente a los personajes. Y en este caso de la confrontación interna, obviamente tenemos a las autoridades, tenemos a los militares, tenemos al insurgente subversivo. Y entonces, al final se nos propuso o se nos planteó la idea pues de quién iba a retratar si no íbamos a ser nosotros mismos. Es decir, teníamos de algún modo que dejar un testimonio literario de cómo habíamos entendido o participado en este conflicto. Y dado que yo tengo formación de ingeniero, ¿no? O sea, no tenía, sino me gustaban las letras, había leído, pero no había ejercitado. O sea, de la lectura pasar a hacer un cuento es toda una distancia. Entonces nos propusimos hacer una formación y conformamos la agrupación cultural Ave Fénix y prácticamente nos vinculamos con escritores con el fin de hacer talleres de narrativa, de poesía, e ir plasmando poco a poco versiones a través de cuentos en primer lugar. De ahí que salió el libro que mencionó Alfredo, Desde la Persistencia 1. Salió un libro de poesías y así. Luego cada uno hemos ido desarrollándonos. Y recientemente, hace poco, yo presenté el libro aquí, ¿no? El libro de mi autoría. Entonces, pero también tuve un estudio previo, porque el tema de Gilebrando Pérez, así como lo apasionó a Marc, o sea, era un tema años atrás que estaba en boca de todos. Yo recuerdo incluso que Osvaldo Reynoso
dado que en un primer momento se manejaba esa referencia como buena fuente, ¿no?, de la Comisión de la Verdad, de que Gilebrando había sido el autor de esa acción, esa masacre, ¿no?, de Lucanamarca, cierta referencia había en las primeras antologías que el propio Marx publicó, y recuerdo que Osvaldo Reynoso dijo en una reunión, ¿no?, no es posible que hablen así de mi amigo y que lo haga un norteamericano todavía, dijo. Entonces, pero yo creo que la labor de Marx más bien es muy meritoria, porque ha tenido que ser no un peruano, sino Marx el que aclare en cierto modo este tema de la autoría de esa masacre, o sea, desvirtuar, porque no se trata de varios testimonios como al pie de la Comisión de la Verdad dicen las notas, sino una persona que no estuvo presente y todavía estaba enmascarado, dicen, no tuvo una referencia directa, sino que era alto, flaco, parecía el profesor. Bueno, pero más allá del tema, o sea, está también el tema de Edith Lagos, que fue, digamos, un personaje joven, reconocido en los primeros años, y que se hace como una aureola legendaria después de la fuga de la cárcel de Ayacucho. Uno cuando visita la ciudad de Huamanga, ahí está el tremendo edificio, ahora es un lugar de artesanías, ¿no? Y se imagina más o menos los muros, cómo pudo haber sido esa acción que logró rescatar a cerca de 70 presos de insurgentes. También se fugaron comunes y otras personas, ¿no? Pero el hecho fue de que en esos años, de repente muchos de ustedes no habían nacido, imagínense en los periódicos, ¿no?, la primera plana, de que se han fugado más de 70 subversivos. Y dentro de ellos estaba Gilebrando Pérez Huaranca y también está Edith Lagos. Entonces, hice una especie de estudio, de análisis, tratando de ubicar un poco en su tiempo a cada uno de ellos. Y además le agregué a Jovaldo, no sé si habrán escuchado, que es un poeta, un trovador que era muy popular, circulaba por las calles, subía a los micros, tenía su escenario como el mismo Acuña en la Plaza San Martín, pero él hacía declamación de poesía y creaba también. Entonces, ahora las poesías de Jovaldo están incluso en algún modo tomadas por grupos de música y transformadas, porque se presta, porque son una especie de décimas, ¿no? Tienen una forma que se puede trasladar a la música por el número de sílabas casi uniforme en las estrofas. Y ubicando a cada uno de ellos, saqué un texto de combate, un libro que se está difundiendo. Creo que por aquí tiene algunos ejemplares los amigos. Y entonces, pero ya la labor de creación propiamente artística vino en este año. Es lo que yo como testimonio aporto, es la vivencia, es el narrar acciones, no solamente militares, sino narrar sucesos que se dan en torno a la guerra, por ejemplo, el cómo muchos se preguntaban por qué colgaban perros, ¿no? Y creo que hasta ahora no hay una respuesta así muy, muy clara, o si tenía sentido o no tenía, o qué tanto de propaganda favorable infundía eso. Y un cuento mío trata el tema, por decir, de cómo colgar gallinazos, ¿no? O sea, eso fue real. A todos los combatientes se le dio la orientación, o por lo menos a los de Lima, de que había que colgar gallinazos porque Estados Unidos, su símbolo es el águila real, y el gallinazo es el antagonismo, ¿no? Es un ave totalmente contraria, oscura, y eso hay que trastocar el sentido de lo que es Estados Unidos como símbolo en su escudo. Y luego también están acciones, por ejemplo, de lo que se da la represión del Frontón, que si ustedes se remiten a los hechos más saltantes de los 80, el genocidio del Frontón es uno de los que está casi en fotografías, en referencias, en testimonios, y se da durante el gobierno de Alan García. Uno de los cuentos que yo trato también aborda la aventura de un sobreviviente de esa acción, y una serie de hechos así, que de algún modo se están difundiendo y hay una serie de sugerencias. Y lo que quería destacar es esto, de que referente a la obra de Marx, ¿no? Es importante la crítica literaria,
y creo más ustedes que tienen una formación teórica, tienen ciertos elementos para abordarla, en el sentido de que considero las obras, sea Pálido Cielo, lo que fuera, ¿no? La de Roncagliolo, la de Vargas Llosa, que tiene 2 novelas referentes al conflicto interno, Historia de Maita, es una de ellas. No solo leerlas, ¿no?, sino también con ojo crítico ver, porque el propio Vargas Llosa reconoció en cierto modo que Historia de Maita era fallida, o que también Lituma de los Andes no había tenido la acogida que él esperaba, porque se nota una especie de intencionalidad tan extrema que no resulta pues verosímil hasta cierto punto, y eso desvirtuó su propia obra. O sea, le quitó el carácter de profundidad que se puede encontrar de repente en novelas como La niña de nuestros ojos, donde se narra pues a todos los personajes con sus virtudes y defectos, pero a la vez hay un contrapeso, ¿no?, entre lo real y lo que se está tratando de literaturizar. Y no se extreman los personajes de que hacen un asesinato simplemente por el hecho de hacerlo, o disparan a una vicuña porque pasa la vicuña. O sea, no tiene un sentido lógico. Pero dentro de la narración eso lo puso Vargas Llosa y desvirtuó su propia obra, ¿no? Quizá de repente ha recibido un premio por aquí y por allá, pero como referente de estudios sociales y literarios no tiene el peso de otras novelas que sí actualmente mencionó Marc, y que por ejemplo narran desde Ayacucho mismo, o narran desde la parte que se está tratando o se suele ahora denominar andina o provinciana, o como le puedan denominar, con mayor profundidad y sentimiento de lo que ha sido el conflicto armado interno. Y creo que el aporte de este libro de Marc que tenemos al frente precisamente está en atreverse, porque aquí tenemos tantos profesores, tantos licenciados de universidad, San Marcos, Católica, y ¿cuántos de ellos han hecho una crítica? Es difícil pelearse o criticar a Vargas Llosa, ¿no? Pero Marc lo está haciendo. Y a todos los que son íconos y premiados, premio Herralde, ¿no?, etcétera, porque cada uno recibió un premio al final, Roncagliolo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en sí lo que vienen haciendo también los amigos de la revista Acontecimiento, que es una revista de crítica y aporte literario, y lo que yo he escuchado a veces hasta en reuniones así con escritores, de que vienen preparando sus propias críticas, o ya me las mostraron algunas de ellas incluso, ¿no?, que se van a publicar. Es una especie de espacio y corriente que se está dando muy saludable, porque va a ir poniendo los puntos sobre la IE y también haciendo que el propio escritor se esfuerce por hacer una obra más verosímil. O sea, si se trata el tema de la guerra interna, ya no es como 5 o 10 años atrás, que era la moda, y entonces cualquiera escribía sobre guerra interna para vender un poco o para estar también al tono de la moda, sino que hay que escribir, pero hay que hacerlo con responsabilidad también de ética, pienso, ¿no? O sea, con profundidad, con conocimiento de causa, con investigación y con una propuesta, ¿no?, como lo están haciendo algunos escritores. Entonces, yo saludo el libro de Marc, que tiene ese mérito, y que ya no solamente es la recopilación como sus primeras obras, de hacer conocer cuáles fueron los cuentos, por ejemplo, más destacados de la violencia política, de nombrar cuáles son las novelas, como él propio ha señalado, que tiene en su libro pues una lista de todas las novelas a las cuales uno puede remitirse, hasta ahora, porque siguen publicándose, ¿no? Y ahora este libro que, bueno, entra ya al plano de la crítica más literaria, y que obviamente es un nuevo espacio. Muchas gracias. Bueno, empezar agradeciendo a Marc Cox y a Óscar Gilbonio por sus aportes tan significativos, ¿no? No solamente a la crítica, sino también a la experiencia. Y una palabra que Cox acuña es a la verdad, ¿no es cierto? Entonces, primero enfocarme al respecto del libro ahora publicado, en lo que señala al principio como la ideología, ¿no es cierto? Como la ideología, como un medio en la que la sociedad se mueve, ¿no? No solamente se mueve, ¿no? Actúa, come, reflexiona y también piensa, ¿no es cierto? Entonces la brecha que separa a los escritores
considerados criollos y a los escritores andinos, está al respecto también en relación con la ideología, ¿no es cierto? Como Gilbonio mencionaba, con una clase social, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento de la violencia política entre ambos grupos de escritores se encuentra en una, digamos, separación de jerarquía social, en la cual el capitalismo además ha intensificado y soporta, ¿no es cierto? Y citando a Lacan, es el colchón ideológico, ¿no es cierto? El colchón ideológico en el que una persona se inscribe, se inserta, a pesar de que no tiene plena conciencia de dónde está, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante y sobre lo cual nos tienen a nosotros es aquellas fuerzas ocultas, ¿no? Es decir, la mercancía, ¿no? Lo que estos escritores que se han llevado, como mencionaba, los premios, quieren lograr, ¿no es cierto? Es el horizonte de expectativa también, lo que soporta, digamos, lo hegemónico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otro término, pregunto, podemos utilizar para designar a estos escritores criollos que en realidad han utilizado una época tan convulsionada, de tanta incertidumbre y de ciertamente un renacer histórico, ¿no? Sino como una mercancía cuyo propósito es vender y trabajar para una estructura de poder que desean mantener y que además pertenece a una jerarquía, a una hegemonía que necesita mantenerse a costa del trabajo del grupo de los sujetos residuales, ¿no? Como han manifestado Badiou y Jellicoe Yumi, al indicar que este sujeto residual es el resto, ¿no? Es un resto que se mantiene en el subsuelo, ¿no? Sin embargo, este sujeto resto no llega a encajar del todo en el papel que el Estado le ha otorgado y en el cual el Estado también lo ha fijado, ¿no? Este resto, tal y como se señala en la novela de Pérez Guaranca, en la de Julián, escapa hacia una emancipación del yugo hegemónico y establece una salida, ¿no es cierto? Porque era un resto que no encajaba totalmente en el papel, como lo tenían subordinado, como lo tenían arrinconado. Entonces se da lo que se conoce como la violencia en la historia, ¿no es cierto? Lo que Engels también manifestaba como la piedra angular que siempre se encuentra moviendo para ese renacer histórico, ¿no es cierto? Para que la justicia vuelva y las clases sociales se eliminen. Entonces, sucede que en los conflictos de los 80 y 90 lo que se intenta hacer es subvertir una situación, ¿no es cierto? Entonces, esta subversión es un cambio completo, un cambio total de lo que significa el sistema económico, ¿no? La base sobre la cual estamos y nos paramos. Sin embargo, lo que los escritores criollos constantemente defienden es justamente lo opuesto, ¿no? El capitalismo sería la mercancía, la literatura como una mercancía que justamente también es desprovista de todo arte, ¿no? Jacques Rancière lo asevera cuando menciona que existe una estética con un compromiso social, una estética con una perspectiva que tiene en cuenta los gustos, las experiencias de cada estrato, de cada clase social. En ese sentido, una clase residual optará por hacer una literatura que quiera abrir la historia, que quiera renacer, ¿no es cierto?, que quiera abrir camino. Entonces, es el mismo sistema que escritores que han tocado el conflicto de dichos años, como Santiago Roncagliolo, como Iván Tais, como Vargas Llosa, ¿no es cierto?, el mismo Vargas Llosa que en Historia de Maita ficcionaliza a un militante, Alejandro Maita, lo muestra como un trotskista, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros sabemos que en la izquierda Trotsky no es justamente pues un modelo de revolucionario, ¿no es cierto? Entonces, Vargas Llosa intenta desestimar al militante
¿Convirtiéndolo en qué? Convirtiéndolo en un sujeto existencial, ¿no? ¿En qué momento lo convierte en un tipo existencial? Al concebirlo con una ambivalencia que no genera una estrategia, ¿no es cierto? Que además de hacerlo caer en un aventurismo de izquierda, Alejandro Maita, sin un estudio previo de las condiciones de clase y de qué hacer, cómo llevar a cabo la revolución mediante un planteamiento total. Un militante justamente no es el que simplemente se entrega a las luchas o aquel que solamente se queda estudiando, ¿no es cierto? Sino el que primero ha estudiado conjuntamente y posteriormente ya planifica, ¿no es cierto? Ya se abre, digamos, un espacio en lo que sería las luchas, ¿no? Bien, entonces mencionar también que la literatura, si bien se pensaba que era inconsciente, tiene una parte que se muestra como una parte muy consciente, ¿no es cierto? Es decir, la escritura es consciente. Cuando uno escribe, se encuentra plenamente qué quiere decir, ¿no? Qué quiere decir con lo que vas a dar a conocer, ¿no es cierto? Entonces, esa conciencia también parte de la realidad, ¿no? Además, el inconsciente también se encuentra en la realidad, ¿no es cierto? Como el deseo. Entonces, este trabajo con las estructuras sociales, que es la realidad, debería proponer una mejora, ¿no es cierto? Una buena novela en realidad propone un modelo de sociedad, propone una mejoría, propone cómo finalizar con las injusticias, ¿no? Entonces, como una crítica, ¿no es cierto?, ¿a favor de qué? A favor de una vida más justa, ¿no? Entonces, podríamos también aplicar las contradicciones de clase, ¿no es cierto? Podemos encontrar contradicciones de clase en la crítica o en la ficción de Iván Tais hacia la violencia política. Veamos que Iván Tais pertenece pues a una hegemonía, se mueve allí, ¿no es cierto? Pertenece a ese círculo. Entonces, si no se da la hegemonía, no habría un renacer de la historia, y allí es justamente también donde se ve la falsa verdad, ¿no es cierto? La verdad, entonces, para conocer más de cerca, digamos, lo que ha sucedido en realidad en el conflicto, tendremos que preguntarnos también, ¿cómo habría una verdadera contradicción, ¿no es cierto? Una contradicción de clase, en el cual no entra en juego una contradicción de la derecha y la derecha, ¿no? Sino una verdadera contradicción en donde se manifieste una verdadera dialéctica, ¿no? Un movimiento material, lejos de todo existencialismo que muestran Vargas Llosa, Gamboa, Juan Pablo Heredia, etc. Entonces es aquí donde sí habría una opción, ¿no es cierto? Donde sí podríamos decir, aquí se delimita el tema y podemos observar qué ángulo, qué perspectiva tiene cada uno con respecto a la experiencia también que guarda en esa experiencia. ¿Qué experiencia? ¿Cuál de las dos? Quiere sacar a flote la verdad de la historia, ¿no es cierto? A partir de la miseria, de las pobrezas humanas, a partir de la explotación, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Existe una verdadera contradicción en Abril Rojo? ¿Hay antagonismos? ¿Son dos fuerzas opuestas enfrentadas? Una novela que en abrupto es sensacionalista, como Abril Rojo, y en la que el protagonista carece de un fin pues emancipatorio, ya que no tiene un origen sobre el cual actuar, no tiene, como mencionaba Gilbonio, una lógica para cometer, para vivir, para hacer dicho acto, dicha acción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ya que ya no tiene un origen sobre el cual actuar, una lógica, recordando las palabras de Mao sobre la contradicción, quiero citarlo: en oposición a la concepción metafísica del mundo, la concepción dialéctica materialista del mundo sostiene que
A fin de comprender el desarrollo de una cosa, debemos estudiarla por dentro y en sus relaciones con otra. Dicho de otro modo, debemos considerar que el desarrollo de las cosas es un automovimiento interno y necesario, y que en su movimiento cada cosa se encuentra en interconexión e interacción con las cosas que la rodean, ¿no es cierto? Estas las estructuras sociales, las superestructuras, en donde no solamente cada centro, sino hay distintos ángulos que irradian un poder, ¿no es cierto? Y nosotros estamos dentro de esas superestructuras, y una novela, por supuesto, ¿no? Es aquí donde vale detenernos para pensar la subversión como una consecuencia del capitalismo avanzado, ¿no es cierto?, del sujeto residual. Por supuesto, siempre existirán fuerzas reaccionarias que saldrán a disminuir el papel que tuvo el conflicto de los años violentos, ¿no? Como son, por ejemplo, las novelas, que están a favor de su ideología hegemónica y la cual quieren mantener, ¿no? Es allí donde entramos a lo que la novela de los criollos expone, ¿no? Un intento de pospolítica, además, ¿no? Puesto que la literatura es realidad, se enmarca dentro de la superestructura mencionada, ¿no? Siendo entonces la escritura consciente, como mencioné, entonces observamos a un sujeto cínico también, que a pesar de tener conciencia de los poderes de la superestructura que nos rodean, continúa en serie amparando su falsa contradicción, amparando su perspectiva, fuera de toda experiencia, sin tratar ni proponer una verdad. Sin embargo, escritores como Julián Pérez han observado lo sucedido a través de un ángulo distinto, ¿no? A través de una anamorfosis, plasmando una honda condición humana que coloca otra visión de la realidad, a través de la observación de la ideología hegemónica como un motor para que se impida un proyecto de emancipación. En este momento se tiene otra mirada de la realidad, ¿no? Para concluir, las causas de la violencia política son las causas de una política del esclavo que es forzado, que ha esperado y ha acumulado todos aquellos vejámenes para finalmente llevar a cabo un proyecto emancipatorio, ¿no? Muchas gracias. A continuación, Alex Tapara. Sí, buenas noches con todos. Continuando con este diálogo, antes de empezar, quisiera recurrir a uno de los clásicos, ¿no? Que todos conocemos, Homero, ¿no? Este menciona en la parte inicial de la Ilíada, cuando Ulises se le acerca a Néstor, ¿no? A quien era, pues, considerado como sabio, ¿no? Y le dice, pues, no, hay cosas más importantes ahora que hay guerra, ¿no? Ahora que estamos en fracaso, ¿no? Y no podemos entrar hasta las murallas de la Ilión, ¿no? Y Néstor le dice, no, tranquilo, ¿no? Que los jóvenes están para eso, ¿no? Para ejercitarse y para prepararse, ¿no? Que de todas maneras vamos a entrar, ¿no? Y los viejos estamos para discutir, para poder hablar, ¿no? Entonces, asociando esto a la discusión de ahora, creo que, ¿no? Hay una importancia, ¿no? A los que saben, ¿no? A los que han pasado esa experiencia, ¿no? De los años terribles de la violencia política, ¿no? Tanto situados en la provincia como también aquí, ¿no? Entonces, para empezar, la violencia, pues, conceptualizado desde la crítica literaria, ¿no? Es uno de los conceptos que ha llamado más la atención en la actualidad, ¿no? Y en torno a ello nosotros también, ¿no? Tuvimos la capacidad de poder ¿no? bordear e ir ¿no? leyendo textos acerca de esto, ¿no? El grupo Acontecimiento, ¿no? Teniendo como partida desde la posición de psicoanálisis y el marxismo, ¿no? Se ha visto en la obligación de poder revisar algunos textos, ¿no? que son de la época de la violencia,
¿no? Y sacar resultados, ¿no? Sacar resultados posibles, ¿no? De qué es lo que se está contando verídicamente o cuál se ha ficcionalizado mejor y qué se oculta detrás de los discursos hegemónicos, ¿no? Entonces, eso es el enfoque grupal, ¿no? Que tuvimos, ¿no? Ahora, esta época de la violencia, ¿no? A través del diálogo de los discursos que hay, ¿no? Tanto de la crítica y como de la creación, ¿no? Ha arrojado una serie de polémicas, ¿no? Desde nuestra percepción ahora, ¿no? En la década de los 80, 90, ¿no? y parte inicial de este siglo XXI, ¿no? Las aulas universitarias no han tenido más acogida a lo que el postestructuralismo ha dejado como herencia, ¿no? Eso estaba influenciado mucho, ¿no? Acerca de esta influencia por parte de la academia para poder, ¿no? Dejar de comentar sobre el trauma, ¿no? Y es creo que uno de los puntos importantes también, ¿no? Que vale recalcar en el texto de Max Cox, ¿no? En el capítulo 1, ¿no? Habla acerca de este tema, ¿no? Cómo es que pues, ¿no? La Comisión de la Verdad Reconciliadora, ¿no? Trata de aislar, ¿no? El tema de la violencia, ¿no? Y busca una conciliación, ¿no? Una conciliación, no comentar de eso, ¿no? Porque iría en contra de las víctimas, ¿no? Sería mostrarles la llaga, ¿no? ¿no? Y hacerles entrar en una inmersión digamos, de melancolía, ¿no? Como se propone en el libro de Abelard, ¿no? Entonces, eso es importante, ya que este contexto tiene, pues, de la década de los 80, tiende a mostrar, ¿no? La terrible etapa de la confrontación, ¿no? de parte del Estado, ¿no? Y el grupo, ¿no? De Sendero Luminoso, Partido Comunista del Perú, ¿no? Que se enfrentan, ¿no? Se enfrentan ambos. Entonces, las novelas y los cuentos en la violencia son producidas, ¿no? Como mis compañeros dijeron, ¿no? Desde una escala de arriba a abajo, ¿no? En el sentido de que lo hegemónico, ¿no? Va a tener un respaldo, ¿no? Un respaldo muy importante de las editoriales, ¿no? Lo menciona Max Cox en su libro, ¿no? Los grandes premios recibidos por Vargas Llosa, por Gustavo Faverón o Alonso Cueto, no son más que, digamos, una intención de publicitar, ¿no? O hacer comercial el libro, ¿no? Aplicar esta técnica literaria de lo que se llama la novela de la policíaca, ¿no? Esto en referencia a Gustavo Faverón, ¿no? Que lo resalta mucho, ¿no? Y que en Alonso Cueto también está, ¿no? esa técnica literaria, ¿no? Ahora, en Vargas Llosa, Vargas Llosa se puede diferenciar, ¿no? Esta lectura que uno lo hace, se puede visibilizar a este narrador, ¿no? Criollo, ¿no? Tanto en el comentario de Mascos como en la tesis sustentada por Julián Pérez Guaranca, ¿no? En su tesis de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? En Vargas Llosa, que lleva el discurso, ¿no? Sabemos que captura, ¿no? Atrapa la lectura, ¿no? Pero hay un lenguaje un poco artificial, ¿no? Que hace, pues, que no haya una fidelidad, ¿no? Al lenguaje que utiliza el personaje andino y quienes son aquellos que han sufrido más la etapa de la violencia en la serranía del Perú, ¿no? Y una serie de, digamos, terminologías, ¿no? que se filtran a través del personaje Lituma, ¿no? Lituma de los Andes, ¿no? Entonces, y no solo también en Lituma, sino también en la otra novela que leímos, ¿no? Maita, ¿no? Sí, historia de Maita. No, la historia del Maita, ¿no? Ahí también se puede ver, ¿no? El indígena
primitivo, ¿no? Primitivo, arcaico, ¿no? Que es incivilizado, ¿no? Y que necesita, ¿no? de esa sociedad central, necesita ser intervenida, ¿no? E incluso no es posible entrar, ¿no? a esta sociedad andina, ¿no? Porque ellos son, pues, ¿no? Tienen sus reglas, ¿no? Y sus reglas son brutales, ¿no? Salvajes, ¿no? Como se lo presenta, ¿no? En la novela de Lituma, ¿no? Tiene su modo de justiciar, tiene su manera de hacer la justicia, ¿no? Entonces, eso no es el punto, ¿no? Al acercarse a la violencia y política, ¿no? A través de la narrativa, ¿no? Creo que hay otro texto también que habla, ¿no? Y algunos otros hemos leído y es muy famoso, ¿no? Y actualmente se promociona mucho la novela de Óscar Colchado, ¿no? Rosa a Cuchillo. Incluso hace poco se ha representado en teatro, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, un aflore de la lengua andina, ¿no? El quechua, ¿no? Y también una cosmovisión manejada casi fidelíginamente, ¿no? Como lo imaginan en mundo andino, ¿no? El Ujupacha y el Caipacha y el Hanaspacha, ¿no? Ese transcurso, ¿no? Donde el transcurso por donde va este personaje principal, llamada Rosa Cuchillo, ¿no? O Rosa Huanca, ¿no? Buscando a su hijo que ha muerto en la época de la violencia, ¿no? Entonces Colchado se acerca, ¿no? Se acerca un poco, ¿no? Pero en la crítica de Julián Pérez Guaranca, en cierta manera también hay que tener cuidado, ¿no? Y eso, hay un diálogo también con el libro de Max Cox que quisiera resaltar, ¿no? Hay que saber cómo tomar estos discursos, ¿no? Hay que saber cómo utilizar estos discursos a través de un lector, a través de un creador andino o un creador desde la metrópoli central, porque tarde o temprano el sistema del capitalismo, ¿no? Puede terminar apropiándose, ¿no? Y puede convertirlo en un objeto de promocionar o marketing, ¿no? Así como digamos lo han convertido a José María Arguedas, ¿no? Un personaje muy popular y comercial, ¿no? Que se puede estudiar ¿no? desde muchos enfoques un poco lejanos a la fidelidad, ¿no? Entonces, volviendo al punto del origen a esta época de la violencia política, creo que el punto a donde nosotros deberíamos dirigirnos, ¿no? Es precisamente acercarse a esta terrible etapa, ¿no? A través de la crítica, ¿no? Mostrar hechos que guarden cierta rigurosidad, ¿no? A través de los sucesos que han pasado, ¿no? Max Cox lo demuestra en su libro, y no solo él, sino también se puede ver, ¿no? Mucho acerca de cómo aflora el discurso a través, por ejemplo, la entrevista que hacen, pues, acerca del suceso que ocurrió en Lucanamarca, ¿no? Que está en Facebook, ¿no? Que ahí se puede visibilizar cómo cada testimonio, ¿no? aflora, ¿no? Y si puede guardar o no relación con la verdad, ¿no? El suceso de Lucanamarca, ¿no? Tiene muchas ambigüedades, ¿no? No hay una dirección o no hay una forma de sacarlo desde la verdad enfocado a este discurso oficial, ¿no? Claro, el discurso oficial, desde la teoría que manejamos, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en el libro de Zizek, que es El acoso de las fantasías, ¿no? El discurso oficial, ¿no? Respaldado por la obscenidad del poder, ¿no? Quien actualmente interactúa, ¿no? En esta época postmoderna, ¿no? Entendiendo la posmodernidad como, pues, donde hay un amo que te dice, ¿no? Que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes gozar, ¿no? Ya no estamos digamos, en un supuesto totalitarismo, ¿no? Pero es totalitarismo a la vez, ¿no? Entonces, este amo que tenemos ahora, ¿no? Entrando con esta teoría, ¿no? Se ve, por ejemplo, ¿no? A través después del suceso de la caída del muro de Berlín, ¿no? Que ha sido, pues, totalmente impactante para toda a nivel global, ¿no?
ha sido una forma de poder mostrar, ¿no? Darle más importancia a los derechos humanos, ¿no? La UNO interviene con más fuerza, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Se puede visibilizar en la producción literaria, ¿no? Acerca de esa época. Y de tal modo pues que dejan de lado la producción, digamos, andina, ¿no? Los premios que recibieron actualmente algunos escritores como Julián Pérez Guaranca, ¿no? Son evidencia de que pues de que se los toma a estos autores pero con mucho cuidado, ¿no? Max Cos es irónico al decir en una parte, ¿no? Al dialogar con otros críticos, ¿no? Que no, creo que es Quejadillo, me parece, ¿no? El que pues le dijo, ¿no? Ten cuidado con entrar a ese tema, ¿no? Porque estás entrando a una mina, ¿no? Donde puede todo convertirse en conflicto, ¿no? En cierta manera así pues, ¿no? ¿Cuál es el discurso que está respaldando, ¿no? A quien está analizando, ¿no? Más cosas está queriendo entrar, digamos, a los hechos o acercarse a los hechos, ¿no? A los hechos traumáticos, ¿no? Y pues no, esto sería estos hechos que se visibilizan dentro del enfrentamiento que hay entre Sendero Luminoso y el Estado, ¿no? Tiene sus diferencias, ¿no? Como les decía, en el acoso de las fantasías, ¿no? Hay un superior que da leyes, ¿no? Ese superior actúa mediante unas leyes, ¿no? La ley nocturna y la diurna, ¿no? Quisiera enfatizar un poco en esto, ¿no? Se ven a través de las novelas, ¿no? Como por ejemplo principalmente lo visibilicé de Julián Pérez Guaranca y de Colchao, ¿no? Cómo el Estado interviene en la masacre de los pueblos, ¿no? A través de la clandestinidad, ¿no? Cómo entran, ¿no? Las comunidades para, ¿no? Maltratar y abusar, y también pues interrogar, ¿no? a comuneros sospechosos, ¿no? Ligados al comunismo, ¿no? Ellos actúan pues de manera oculta, ¿no? Hay una ley diurna, ¿no? No tiene que ver digamos el pueblo, ¿no? Incluso no tiene que visibilizar la ciudad central de Lima, ¿no? Solo la policía se encarga de eso, la orden militar o el conjunto militar se encarga de esto, ¿no? A diferencia, ¿no? de la otra ley, la ley diurna o la ley abierta, ¿no? Donde digamos el amo capitalista, ¿no? Ofrece una obscenidad, ¿no? Te dice goza, ¿no? Es la Lima criolla, lo ha criollado, ¿no? Una excepción importante también es el término de lo criollo, ¿no? Hay una ambigüedad, ¿no? Como se puede visibilizar en el libro de Mascov, ¿no? Lo criollo puede significar también algo que está asociado a lo propio peruano, ¿no? Lo propio, ¿no? La canción criolla, ¿no? La comida criolla, pero lo criollo también tiene, en la cita de Víctor Vich, lo criollo también tiene cierta maldad, ¿no? Cierta, como podemos decir, entre comillas, cierta pendejada, ¿no? Al sujeto, esa criollada, por ejemplo, en el término de esa palabra, ¿no? Entonces, el amo visible, ¿no? El amo a través de la ley visible, muestra eso, ¿no? Muestra todo eso, ¿no? No, está bien, ¿no? Está bien que mueran así, esos terrucos, ¿no? Así deben morir, ¿no? Y incluso la criollada de acá de Lima, ¿no? En esa época de la década 80, aplaudía, ¿no? La entrada de los militares, ¿no? En búsqueda pues de quién era el implicado, ¿no? Entonces, para cerrar, creo que el punto importante aquí, ¿no? Es marcar pues, ¿no? La diferencia que hay entre esta producción, ¿no? Hegemónica y de los escritores andinos, ¿no? Que todavía no se visibiliza algo como una propuesta, como decía Juan Pablo, una propuesta a construir, ¿no? A construir qué tan impactante pues ha sido para nuestra sociedad esta etapa, ¿no? La Comisión de la Verdad Reconciliadora no es tan fidedigna, ¿no? A través del texto de Max Cox
y a través también a través de la tesis de Julián Pérez Barranca y a través del libro que escribe Gilbondio, ¿no? Un texto de crítica donde prácticamente muestra a Adislaos, a Jovaldo y a el hermano de Julián Pérez, ¿no? Hildebrando. Entonces ahí muestra a sujetos desde su posición, ¿no? Incluso el protagonismo de la mujer, ¿no? Cómo fue en la época de la violencia, no como la Comisión de la Verdad Reconciliadora pues tilda o pone en énfasis a la mujer terruca o a la mujer pues que era sometida y totalmente autómata, ¿no? Como suelen decir, ¿no? Creo que sería eso todo. Gracias. En relación a lo vertido, cabe rescatar algunas reflexiones. Si bien la crítica a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ya ha sido abordado anteriormente, ¿no? Por Julián Pérez en la obra Criba, donde sarcásticamente Julián hace una especie de la Comisión de la Verdad y la Verdad, ¿no? Entre comillas, para burlarse del oficio, de la ética, ¿no? Y es importante saludar el aporte de Marc Cox al analizar la visión de Hildebrando Pérez, ya que usualmente ya Badiou lo plantea, ¿no? En relación a la ética hay una diferenciación, ¿no? La ética para Badiou es diferente a la cuestión kantiana de la moral. Para Kant la moral está inserta en la cuestión del deber, es decir, el sujeto actúa en relación al deber del sistema. Pero para Badiou la ética vendría a ser la fidelidad del sujeto a esa acción, o sea, la ética vendría a ser un sujeto fiel a un acontecimiento de verdad. Entonces el sujeto militante vendría a ser un sujeto que muere simbólicamente para asumir una verdad a un proceso histórico, ¿no? De ahí que es importante rescatar este giro que se le da a Hildebrando, ¿no? Ya que el discurso oficial trata de acallar la propuesta narrativa de los ilegítimos al poner a Hildebrando desde una posición, si se puede decir, como un demonio. Badiou en la ética sostiene, ¿no? De que la categoría del mal va a tomar al sujeto que atenta al sistema como lo peor, ¿no? El absolutamente otro que está fuera del sistema. Entonces Cox es importante en el estudio cuando analiza el discurso de Salomón Lerner, ¿no? Cuando era presidente de la Comisión de la Verdad y dice, bueno, a partir de ahora vamos a devolverle la dignidad, vamos a devolverle vamos a trabajar, pero no vamos a hablar de política. Entonces eso me recuerda a la noción de la fantasía, la nación cercada que trabaja Ubius, ¿no? Donde plantea, y ya que lo había reproducido Vargas Llosa, ¿no? Es decir que hay dos naciones cercadas, ¿no? El Ande y la ciudad. Entonces en la tesis de Julián sobre la violencia política sostiene que esa idea de la nación cercada, o sea, ayuda a reforzar esa visión del Ande y la ciudad como una visión natural. Cuando leíamos a Schiller, a Spinoza, dábamos la idea de que un sujeto es un sujeto en su constitución real, pero al ingresar a la razón peligra su condición humana porque debe ingresar a un sistema. Pero ese sistema no es natural, sino es posible. O sea, la idea de monarquía, de capitalismo, de feudalismo es una posibilidad del sujeto, y la estética para Schiller plantea de que ese sujeto debe ser partícipe de una verdad o de la libertad. De ahí que las artes sean prácticamente hijas de la libertad, ¿no? Entonces Cox plantea esa cuestión que recuerda a Zizek, de tomar café descafeinado, cerveza sin alcohol, y hablemos de una comisión de la verdad, pero que deja lo importante, que es lo político. O sea, la comisión de la verdad deja los antagonismos, o sea, el principal síntoma, lo que dice Zizek, del trauma social, lo deja. Entonces, ¿cómo es posible, no? Y la crítica que se le hace a Cox, posteriormente, de uno de los participantes de la comisión de la verdad, que dice, bueno, has cumplido tu papel de la derecha al golpear a la comisión de la verdad. O sea, recuerda mucho a la idea de Vargas Llosa en su informe de Uchuracay, al decir, bueno, los pobladores tuvieron la culpa, no eran ignorantes y todo ello. Entonces ayuda a invisibilizar y decir, no, el poblador tenía la culpa, pero no no visibiliza esas contradicciones propias del sistema, esos antagonismos sociales, ¿no?
de que es importante rescatar la cuestión del giro que se le da a Hildebrando, tanto como sujeto, y Cox termina por cuestionar y decir hasta qué punto, pues, si hay verdad para las de la fuerza oficial, pero para un militante, para un sujeto que ha participado en un proceso de verdad acontecimental, no se encuentra. Es igual, la masacre del Frontón, aquí en Comas, ¿no? Cuando se dijo que ya no se podía enterrar, no podían estar ahí los muertos. Una cuestión de que el Estado trata de violentar simbólicamente estas prácticas. De ahí que se rescate esta cuestión, el giro y una crítica a la Comisión de la Verdad, de su accionar despolitizado, que recuerda, como ya lo han dicho en la mesa, la pospolítica, ¿no? Y lo que manifestaba Gilbonio desde su participación de militante también es importante, ya que Gilbonio está mostrando una narrativa diferente a la hegemónica, ¿no? Para recordar, ¿no? Un público que no conoce, Óscar ha publicado anteriormente un compilado de cuentos desde la Persistencia 1 y 2 junto con grupo, y también hay otra vertiente antagónica, ¿no? Que es como Nueva Crónica, ¿no? Que es cuentos desde la trinchera y por los caminos de Irabam. A pesar de tener antagonismos entre ellos, sí es una propuesta diferente desde adentro, ¿no? Desde sujetos que han participado en el accionar, que es diferente a los sujetos criollos o capitalinos. Ahora, en la cuestión del Ande también es importante lo que rescata el libro, ¿no? Es una visión de que el Ande ha sido olvidado, ¿no? Visibilizado ya, leyendo el problema de la vivienda de Marx y Engels, ya planteaban de que la cuestión de la modernidad va a llegar a generar un centralismo muy fuerte que va a generar una exclusión social, va a haber un problema. Y en los cuentos de Hildebrando encontramos eso, la orfandad de la tierra, donde vemos un campo desolado, un país semilatifundista, como lo había planteado Abimael, se podía concebir bajo los años. Mostremos, analicemos los cuentos de Hildebrando y quizá podamos tener una radiografía del tiempo, ese momento, ¿no? Y lo que manifestaba Juan Pablo, es importante recordar lo que sostenía Benjamin sobre la cuestión antagónica en la obra de arte, ¿no? Kafka, Beckett, para Benjamin eran importantes, ya que habrían heridas en la historia porque mostraban los antagonismos de los sistemas y la condición humana, o sea, no te mostraba una verdad actual. Ya Badiou plantea en la actualidad de que existe una única verdad. El sistema te hace creer que podemos elegir libremente, Donald Trump, Hillary Clinton, PPK, Keiko, cuando hay un único discurso oficial, o sea, un totalitarismo de la democracia, ¿no? Que teme el advenimiento de los totalitarismos de izquierda, ¿no? Y lo que manifiesta Alex, ¿no? En relación a esta cuestión de la experiencia, cuando comenzaba con la Ilíada, Homero, es importante cuando Zizek analizaba en defensa del totalitarismo, sostiene, pues, ¿no? Que este error incluso de la cuestión de género, ¿no? De plantear, bueno, tú eres hombre y no puedes hablar, ¿no? Desde mi condición de la mujer sí puedo hablar, ¿no? Del mismo modo, la violencia, ¿no? Tú has nacido después de los 90 y no puedes hablar. Nosotros que hemos experimentado, hemos vivido, ¿no? Entonces, estamos llegando a una idea conservadora y antidialéctica, ¿no? ¿Por qué? Según Hegel y según Zizek, el sujeto es un sujeto histórico, o sea, atravesado por un contexto político, económico, cultural, y de ahí que no es ajeno al renacer de la historia o al despertar de la historia. Y ya Hegel plantea que hay una autoconciencia, que el sujeto ingresa a una constitución de saber hacia el objeto, cuando ya Marx asume, ¿no? Encuentra una posición de clase. De ahí que el sujeto pueda intervenir en el objeto, sea estético, político o artístico, desde una visión. En relación a ese balance, ¿cómo se podría representar, ¿no? La pregunta para todos, ¿no? La cuestión de la ética y cómo en la violencia política, ¿ya? Y cómo visualizan la violencia, el panorama de la violencia política en la actualidad. Yo veo la violencia política como es
la crítica y la narrativa y todo eso está hablando de Perú, la perspectiva de cada persona, diferentes grupos y todo. Por eso señalé a los criollos pitucos que tienen una visión, hay otra visión, o visiones, ¿no?, militares de la policía, de los que eran subversivos y todo eso. Y también en cuanto a lo que es el Perú, ¿no?, los amazónicos escriben bastante de la violencia y también del narcotráfico. Entonces es una manera de acercarse a qué se cree que es el Perú, que siempre la definición del Perú y las ideas cambian, ¿no? Entonces esto de la narrativa criolla plantea una manera de ver el Perú y los Andes, y entonces es una de las cosas que me interesa mucho, y también que hay muchas, por ejemplo, hay un cuento de Walter Vargas, ¿no?, de Nueva Crónica, ¿no?, y se llama Camino de Alabama. Entonces es ya para el comienzo de lo que llaman la lucha armada, y entonces plantea todo que van y atacan una hacienda, y la perspectiva es que todo es positivo y que ya los subversivos van a ganar más y más apoyo y todo. Hay otro cuento de Dante Castro que tiene una perspectiva de izquierda, pero de otro tipo, ¿no?, más bien marxista-leninista, y en Yacapacha, el tiempo de dolor, él escribe también de gente de Arabamba, pero la gente no sabe por qué lucha, y es en parte como un círculo, como en los de abajo, en México y todo. Entonces una cosa que quiero que pase es que haya más un estudio más amplio de todas las obras. Por ejemplo, los premios de Cleto y todo eso, también aquí Dante Castro ganó el premio Casa de las Américas en 92, Oscar Cocharo ganó hacia Jarapacha. Entonces hay muchos que han ganado premios, entonces no es solo unos privilegiados. No sé. El tema de la violencia, en varios conversatorios que hemos tenido, ha habido incluso el cuestionamiento de que si era correcto hablar de literatura de la violencia política, porque siempre ha habido violencia política, ¿no? Entonces, que más correcto sería decir literatura de la guerra interna, de repente, para referirse al periodo que se está tratando de connotar. Pero creo que más allá de definiciones, un poco nos ha preguntado Alfredo sobre el tema de la ética. Yo creo que está la ética, por un lado, del escritor, que viene a ser el creador de la obra, y por otro también el del crítico literario, de algún modo, ¿no? O sea, cómo está abordando la obra y qué problemas está detectando o qué sugerencias puede él hacer. Si nosotros vemos los grandes referentes de la literatura, el caso de el propio Arguedas, todos narran episodios de violencia, ¿no? Ya sea la rebelión de las mujeres en Agua. Escorza, bueno, nos va a narrar más lo que es ya el tema de la minera, la Cerro de Pasco, y cómo se da la lucha y la apropiación de la tierra. Y qué cosa es las obras de Ciro Alegría, sino también el gran problema de la tierra, ¿no? En el mundo es ancho y ajeno. Es decir, los grandes referentes literarios y que han dejado huella en la propia literatura peruana y son reconocidos a nivel internacional,
precisamente han tenido han abordado temas que tienen que ver con violencia política. La violencia en el asunto de la toma de tierras o la propiedad de la tierra, que fue el hecho significativo que marcó el Perú en la primera parte, y que Mariatti precisamente reconoce la sociedad peruana como un problema de la tierra, como una sociedad semifeudal y semicolonial. Y si ahora se está abordando el tema de lo ocurrido en los 80 para adelante, ¿no?, de la guerra interna, es porque, como mencionaron los compañeros y lo han reiterado, la violencia política no es que un grupo de personas se dedica simplemente o se decide a iniciar una confrontación y la gente, bueno, de algún modo enloquecida está detrás de ellos, sino que hay una serie de factores que se van acumulando y que finalmente generan una explosividad social. Y si hoy nos remitimos a situaciones más recientes, eso no es frecuente y lo reconoce la propia Defensoría del Pueblo, que los problemas medioambientales son los primeros y los que ocupan el mayor porcentaje de conflictos sociales a nivel nacional, más del 60%. Es decir, si el escritor hoy, ¿no?, tiene un tema tan rico que tratar, es precisamente uno de ellos, el tema de cómo se da la lucha actual, por ejemplo, de Tía María, lo que ha habido en Bagua, y así una secuencia de luchas en diversas regiones, y generalmente los protagonistas están ahí, las comunidades, la población, el pueblo, y por otro está la minera con todo el aparato que finalmente le favorece, sea a través de leyes o incluso a través de respaldarlos con la acción policial, la acción militar, para reprimir estas protestas que en esencia tienen que ver con defensa de derechos fundamentales y con defensa también del medio ambiente, de las cabeceras de cuenca, como ocurrió en Cajamarca, por ejemplo. Entonces, la violencia política en inicios del siglo pasado, el obvio tema de la tierra, luego tenemos de cómo va penetrando el capitalismo, cómo se dan ya las confrontaciones obrero, patronal o por el salario, y que de algún modo lo va reflejando Gilebrando Pérez Huaranca en su obra. Por eso en el ensayo que propuse había una especie de divergencia con la posición oficial del PCP, que planteó que se inicia la lucha armada en momentos en que la sociedad es semifeudal y semicolonial, sin considerar un aspecto clave de que se habían producido cambios notables, pues ya esa caracterización venía de Mariátegui, pero tenemos el hecho saltante del gobierno militar de Velasco, con las limitaciones y problemas, ¿no?, sin que uno esté levantando a Velasco, pero realmente hubo una serie de reformas en lo que significa la estructura de la tierra, de la propiedad de la tierra en el campo. Y bueno, hasta hay una película reciente que se está difundiendo, ¿no? Entonces, el problema de la tierra ya se va transformando, y ahora tenemos una sociedad peruana prácticamente con una constitución que favorece toda explotación extranjera, y como el Perú es un país con gran riqueza minera, se da precisamente ese conflicto social, esa violencia política en torno a que, por una parte, la defensa del medio ambiente, la defensa de derechos, y por otra parte la explotación así sin ton ni son de un capitalismo, ¿no?, así a rajatabla y con todas las facilidades de un marco legal. Yo creo entonces que ahí está la obra. Y en cuanto a violencia política, pues lo primero que nos motivó a nosotros, y lo reitero, a escribir fue precisamente ser lo más fidedignos, porque habíamos sido testigos y somos testigos y sobrevivientes de muchos hechos que otras personas lo escriben o lo tergiversan de algún modo, y precisamente como una intención. O sea, no es que un escritor hace un cuento, por más inocente que parezca, no es completamente así. O sea, yo hago un cuento y más o menos me trazo el inicio, el final, y sé que Vargas Llosa también hace una novela y él establece, ¿no?, qué perfil le va a dar, por decir, a Maita, ¿no?, que va a ser un homosexual, que va a ser troquista, que esto. ¿Y por qué? Porque hay una intencionalidad de cómo debe quedar ese personaje a ojos del lector. O bien un tirano o bien un héroe.
Entonces ahí está la responsabilidad ética del escritor. Y obviamente ahora también pasando al tema de la crítica, está también la responsabilidad de los compañeros que tienen más elementos, que tienen una identificación con los intereses nacionales, ver esta novela o este cuento, cómo está representando realmente la situación de las clases sociales y qué perspectiva está dando a la sociedad para una mejora, o más bien para mantener el sistema de ideas y el orden imperante. Yo creo que eso sería. Gracias. Somos a Juan Pablo. En relación a la ética, quisiera comparar dos ficciones, ¿no? La primera es Mateo Yucra, ¿no? De Juan Pablo Heredia Ponce, en la cual un personaje yace perdido, ¿no? No se encuentra su cuerpo, y el cuento trata sobre qué fuerzas han hecho desaparecer, lo han asesinado, ¿no es cierto? Entonces es un cuento fantástico al mismo tiempo, que ciertamente acusa a las fuerzas de la policía, las que son controladas por el Estado, como las causantes. Sin embargo, no hay una acción ética fuerte para proponer una nueva, una lucha, ¿no? Sucede lo contrario con la segunda ficción, de la cual ahora me refiero, que es Retablo, ¿no? De Julián Pérez, en la cual el escritor nos hace observar de qué manera las condiciones, los elementos, todo lo que ha hecho que la violencia surja, y él entonces nos está diciendo que la violencia no ha surgido de la nada, ¿no es cierto? No son un grupo que un día se levantó y decidió cometer dicha acción, ¿no? Sino que hay una causa que se ha acumulado a través de los años, una explotación increíble, tremenda, y eso ha hecho pues que los personajes decidan ser, ¿qué cosa? Decidan ser éticos, ¿no? Es decir, éticos a la historia en el sentido hegeliano, ¿no? Es decir, éticos para la transformación, para un cambio. Mencionabas a Zizek, ¿no? Que retoma a Hegel, y este cambio sería para la justicia, para un proceso de verdad, ¿no? Entonces, ¿de qué modo no caer en la convergencia, no caer simplemente en el pasado y en el presente, ¿no? Sino mirar a una ética que mira pasado, presente y futuro también, ¿no es cierto? Entonces la ética estaría ligada con la acción, ¿no? con la historia, el compromiso del escritor, ¿no es cierto? No es un escritor nihilista, ¿no? que no propone nada, ¿no? Sino que quiere un verdadero cambio, ¿no? Ya que actualmente está de moda la palabra transgresión, ¿no? Mucha gente habla de la transgresión, yo soy transgresor, dice, pero la transgresión no hace más que sino hacerle pequeños huecos al sistema económico actual, ¿no es cierto? Y este neoliberalismo se sigue manteniendo, ¿no? Sigue imperando actualmente. En cambio, una fidelidad a la historia, es decir, una ética, va a subvertir, ¿no? este sistema económico, y si se subvierte, ¿qué sucede? ¿No? La abolición de las clases sociales. Entonces ahí nace recién la verdad, ¿no es cierto? En cambiar totalmente, ¿no? el sistema. Gracias. Continuación, Alex. Sí, bueno, la ética en relación al sujeto, ¿no? Creo que eso es importante recalcar. Me voy a basar en una cita del libro de Ilgondio, ¿no? Donde habla sobre Edith Lavoz. Hay un verso, ¿no? que más o menos voy a parafrasear, ¿no? Que dice, ¿no? Que ya viene, ¿no? Ya viene el río tormentoso, ¿no? El río tormentoso, ¿no? Y no sé qué pasará, ¿no? Es importante recalcar esto porque estamos hablando de un personaje que ha sido protagonista y ha muerto, ¿no? En combate, ¿no? De Edith Lavoz.
Ahora, esto hago dialogar con lo que publicó hace poco Pablo de Lima, Los Reales, Horrenda Fábula, ¿no? Y hay un artículo que habla acerca de Edith Lagos también, ¿no? Que lo tilda como sujeto pues perverso, ¿no? En términos de Zizek, ¿no? De psicoanálisis, ¿no? Su accionar es manipulado por los dirigentes comunistas, ¿no? Repite, es un sujeto que repite, ¿no? Repite y hace a rajatabla todo lo que le dice el partido. No, recordemos que ¿no? Edith Lagos, ¿no? La visión que le da Ingondio no surge de la nada, ¿no? Él está atravesada por un contexto terrible, ¿no? Y eso viene desde atrás, ¿no? Desde que la literatura peruana, ¿no? Desde que José Carlos Mariátegui le da un giro y le da la posición de la literatura peruana, ¿no? Desde el problema de las tierras, ¿no? Hasta el problema de las migraciones que todavía está sufriendo esa etapa de la violencia, ¿no? Edith Lagos estudió en la Universidad San Martín de Porras, ¿no? Entonces, esa indignación, ¿no? Hace de que este sujeto pues no se sienta desde su posición como sujeto, ¿no? Indignada, y también desde la historia que lo atraviesa, a ser partícipe, ¿no? de esta etapa de la lucha armada, ¿no? Entonces un sujeto ético, ¿no? Desde la visión crítica que hemos leído, un sujeto ético no solamente piensa pues desde su posición, ¿no? Internamente, ¿no? o ofrece un conocimiento o una verdad desde su posición, sino es un sujeto atravesado, ¿no? De la historia por el lenguaje, y se expresa, ¿no? Y se expresa de acuerdo al deseo, ¿no? Que hay de esta persona. Al deseo hablo esto en referencia, por ejemplo, en el texto que leímos, ¿se acuerdan de Antígona y la otra obra de Jean-Paul Sartre, que se llama Las Moscas, ¿no? Donde prácticamente los personajes principales, ¿no? Tienen un rol ético que cumplir, ¿no? En el caso de Antígona, ¿no? Ella entierra a sus dos hermanos, no importa las diferencias que hayan, no importa cuál de ellos haya sido pues peor, o cuál de ellos haya sido mejor, ¿no? Los dos tienen que ser enterrados de manera humana, ¿no? Y a la misma vez en Las Moscas, ¿no? Orestes no es más fiel a sí mismo, ¿no? O sea, él decide sus cosas, no va a decir lo que los dioses le dicen o lo que el gobierno le dice qué hacer, ¿no? En este caso someterse al juicio, ¿no? que va a ser hecho por Atenea, ¿no? Entonces el sujeto asume su responsabilidad, ¿no? Asume su responsabilidad frente a su realidad, ¿no? Como sujeto existente, ¿no? y el problema que está atravesando, ¿no? La violencia en la actualidad sigue latente, ¿no? El amo perverso, como le vuelvo a repetir, ¿no? Trata de visibilizar a estos sujetos, ¿no? Convirtiéndolos en el lenguaje de Zizek en sujetos absolutamente otro, ¿no? El malvado, el sanguinario, ¿no? Pero hay que ver pues detrás de ello qué se oculta, ¿no? Tampoco no es un loco que se está expresando de manera caótica, ¿no? Si no hay algo, ¿no? Hay algo detrás de eso, ¿no? Hay algo de esa protesta de los chilenos en el sur vecino, ¿no? Hay algo también en el norte sobre la protesta que hubo en Ecuador, y así una serie de acontecimientos que en Latinoamérica en la actualidad, ¿no? Hacen pues, ¿no? de que sujetos se expresen, sea un síntoma para hacer de repente una guía para que luego se manifieste como sujeto ético, ¿no?